Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Es que este en concreto es dialéctico. ¿Y qué significa dialéctico? Hegel, en el prólogo de la ciencia de la lógica, se ocupa en concreto de qué es esto del método. Bueno, en realidad se ocupa de muchas cosas, pero también se ocupa de esto de qué es el método. Y lo que va a decir Hegel es que que la filosofía, de alguna forma, no solamente ha tenido el problema de su objeto, que es el de pensar el todo, ¿no? El de pensar aquello que atraviesa todo, sino de cómo hacerlo. ¿Cuál es el método filosófico? ¿Vale? Y entonces dice, ese método filosófico, muchos filósofos han creído que es o que tiene que ser como el método de las ciencias, ¿vale? O el de la matemática. Y nos va a decir Hegel, Spinoza o Wolff se comieron este cuento y hicieron unas filosofías de more geometricum, ¿no? Al modo geométrico. Y se equivocaron por eso. Pero Kant se equivoca todavía más, porque ya ha pasado más tiempo, dice Hegel, y sigue creyendo que el método de las ciencias empíricas tiene que ser trasladado al método filosófico, y por lo tanto a la filosofía no le queda más que coger de prestado su propio método. Y mientras haga eso, su determinación como filosofía es externa. Es el saber que hacen los científicos para nosotros traer ese método, es externa, no es interna, no es necesaria. Dice, y eso también es inaceptable. Naturalmente, para Kant, el método empírico, el método de las ciencias empíricas, es aquel que termina pronunciando juicios sintéticos a priori, ¿no? Por ejemplo, las famosas tres leyes de Newton. Pues eso no es el método que hay que traer en la filosofía, dice Hegel. El método tiene que ser un método en el que, habida cuenta de que he dicho ya que es un idealista, un racionalista en este sentido magnánimo de la palabra, el método tiene que ser pues un método racional, un método lógico. Si me apuráis, el método filosófico, dice Hegel, tiene que ser la lógica. La lógica es el método de la metafísica, es la metafísica, de hecho. ¿Qué ocurre? Que la lógica, va a decir Hegel, no es la silogística. Esas patrañas, y lo digo así porque prácticamente así lo dice Hegel en el prólogo este, esas patrañas que se enseñan en las clases de lógica y que hoy todavía se enseñan así, dice, no, no es más que cálculo, dice, no hay sustantivamente ninguna diferencia entre distinguir tamaños de palitos, lo dice así, que hacer silogismos. Y es verdad, ¿eh? Por lo demás, tú ves con un lógico de cualquier universidad y lo único con lo que se fascina es con el modus ponens y todo el rato con el modus ponens y ya está, es calcular con palitos. Dice, y eso no tiene, dice lógica muerta, eso no tiene ningún sentido, eso no es la lógica, eso es calcular, eso es pensar, ¿cómo le llama él? Pensar abstracto. Hay que pensar especulativamente en el sentido hegeliano del término. Y entonces dice, ¿cuál va a ser entonces la lógica? Y dice, la lógica va a ser aquella que encuentra, dice Hegel, digámoslo así, que el propio pensamiento es él en sí mismo el dinámico. Es él en sí mismo en el que por fuerza de su propia naturaleza, de su propia lógica, está obligado a dinamizar todo aquello que piensa. No es tanto que las cosas sean dinámicas y que luego el pensamiento tenga que pensar ese dinamismo. Lo que ocurre es que el pensamiento lógico, auténtico, no el de la lógica muerta de la silogística, sino el de la lógica viva que Hegel quiere de alguna forma rescatar, porque dice que ya está en Parménides, perdón, en Platón, y que de alguna forma también está en Kant, en las antinomias, pero no la han sabido detectar bien y tal. Pero esa lógica que él quiere rescatar es aquella que se ve obligada a moverse a sí misma y por tanto no tiene otra más que pensar las cosas de una manera también dinámica. ¿Vale? De modo tal que siempre que piensa algo, ese algo, por estar pensado por este pensamiento, va a estar dinamizado. Bueno, ¿qué pensamiento es ese? ¿Qué pensamiento, qué estructura lógica es la que está obligada a moverse y por tanto a poner en movimiento aquello que piensa? Y va a decir él, la que de alguna manera, sí es una palabra que utiliza, por supuesto, la que de alguna manera está en contradicción consigo mismo. Siempre, todo el rato. La así llamada dialéctica no es lo que a veces se nos enseña pues, en las clases de filosofía moderna y ya está, ¿no? Tenemos una tesis, luego su contraparte que es la antítesis, y de estas dos podemos sacar una síntesis. Esas tres palabras no las menciona Hegel jamás, o sea, no como método, ¿vale? Con eso se nos quiere explicar el método hegeliano, pues se nos quiere explicar. Pero esto no es lo que hace que el método dialéctico sea tal dialéctico. Son expresiones por lo demás de Fichte, ¿eh? Pero bueno, no es lo que garantiza el método dialéctico en tanto que dialéctico. Lo que garantiza que sea dialéctico en tanto que dialéctico no es que haya una tesis, una antítesis y luego una síntesis. Es que si hay antítesis, por hablar en estos términos, es porque la tesis está obligada por ley de la propia razón y por lo mismo por su propia lógica a negarse a sí misma y en la medida en que se niega a sí misma está poniéndose en movimiento.
Todo movimiento, cree Hegel, conlleva una negación. Y lo interesante aquí, eso lo decían los griegos, por supuesto, el movimiento es el paso del ser al no ser, y dice Hegel, por supuesto, claro que sí, pero es que ese paso del ser al no ser es un paso obligado, necesario. Todo aquello que es, si le rascas un poquito, va a tener su negación implícita. Y por lo tanto está puesta por naturaleza en movimiento. Lo que es de alguna forma dinamizador para el método dialéctico de Hegel, para la dialéctica hegeliana, para la lógica hegeliana, es la negación. Por eso a veces se llama a la de Hegel la dialéctica negativa, ¿no? Es la negación. Toda posición, toda positividad, toda cosa, todo pensamiento trae su negación implícita. Ejemplo, pues como empieza Hegel a pensar todo lo real, la ciencia de la lógica, ¿no? Dice, voy a caricaturizarlo para darlo a entender. Si yo en mi pensamiento de pronto quiero empezar por el concepto, fijaos, el concepto más abstracto, más general del todo, que no se concretice nada para poder empezar a pensarlo todo, pensaría inmediatamente ese pensar, pensaría inmediatamente el ser. No puede ser ser de algo, porque entonces no estoy pensando lo más general, es simplemente ser. Y no puedo pensar nada, porque pensar siempre es pensar algo, entonces pensar ser, ¿vale? Ser. ¿Qué ocurre? Ahí está ya todo puesto. Ahí está la metafísica escolástica. El ser es el primer trascendental. Y dice Hegel. Pero fijaos cómo, lógicamente, es decir, puesto el ser en esa razón, tiene en sí misma esa negatividad respecto de sí mismo. ¿Por qué? Porque este ser es tan puro, tan indeterminado, a fin de que no sea nada en concreto, para poder pensar lo más general, lo más abstracto, lo más total, como decía Yakuri ahora, lo más total, ese ser que es tan indeterminado, no tiene ninguna cualidad. No puedo decir ninguna cualidad de ese ser, porque si digo alguna cualidad, ya no es un ser indeterminado. Está determinado por esa cualidad. Por tanto, ese ser sin cualidades, en realidad, es nada. O diríamos en castellano, no es nada. Porque ese ser, aunque es, no es nada en concreto, porque yo quiero el puro ser, sin nada más. Pues ese puro ser no puede ser más que nada. Y entonces dice Hegel, ¿habéis visto? Como eso que era pura positividad, pura posición, puro setsum, pura posición, ha sido, sin embargo, ahora nada, es decir, es la negación de lo que quería pensar. Yo quería pensar el ser y resulta que como no tiene ninguna cualidad, absolutamente ninguna, pues entonces es idéntico a nada. Ser y nada, aunque contradictorios, están puestos en una misma unidad. La negación de ser, es decir, la nada, ya estaba incoada en él y por tanto le ha dinamizado, le ha sacado al ser, le ha sacado eso positivo de ser, le ha sacado su negación a otra cosa que no era ya él mismo. Y entonces, del conflicto dialéctico, de ese Gegenstoß, dice Hegel, ese contragolpe, conflicto, o incluso dice contradicción también dialéctica entre ser y nada, lo que se da es Werden, devenir. Y ahí viene todas, absolutamente todas las categorías del pensamiento. Lo que digo es que esto en concreto, esto que has utilizado para expresar el movimiento dialéctico, que me parece súper bien explicado, ¿es acaso rescatable desde un punto de vista de una filosofía que parta de la vía física? ¿Es directamente vía física? ¿O siendo vía lógica, sin embargo, también se puede leer como vía física? En esto en concreto del ser, la nada, etcétera. Después, obviamente, a nivel sociológico, incluso psicológico, la dialéctica es como que reluce mucho más evidente, ¿no? A nivel realista. Pero ¿cómo podríamos rescatar, en pocas palabras, ¿no? La pregunta, ¿cómo podríamos rescatar desde un punto de vista más reológico, de la vía física, digamos, toda esta reflexión de la dialéctica a partir de los conceptos abstractos de ser y nada? Mi pregunta no era tanto si podemos rescatar de la dialéctica algo en la vía física, que esto yo puedo tener mi opinión, yo creo que sí, pero lo que sea, es más de esta explicación concreta de los términos abstractos entre ser y devenir. Pero bueno, Se puede rescatar, digámoslo así, que ha sido eh, los, los ejecutores del pensamiento hegeliano los que han llevado a las revoluciones proletarias de finales del 19 e inicios del 20. Fíjate tú si no, se puede, claro que se puede. O sea, el tema es, ¿y por qué? ¿Cómo es que esto tan abstracto como pasar ser es igual a nada, nada es igual a ser, por tanto viene el devenir? Dice Hegel, y lo dice muy bien en el propio prólogo, lo dice muy bien. Cuidado el lector, porque las categorías que vienen a continuación pueden ser categorías externas, dice, los externas al propio devenir, al propio método de la negación. Pueden incluso, dice él, ser históricas. Es decir, que yo estoy creyendo aquí que son muy guays y no son más que hijas de su tiempo y después otros las pondrán.
Dice, porque lo relevante no es eso. Lo relevante no es, a propósito de la relación que preguntaba Samuel, lo relevante no es los relatos a relacionar. Lo relevante no va a ser, nada, y luego devenir, y luego las otras, y los 3 tomos o 2 tomos que vienen luego en la ciencia de la lógica. No, lo relevante es el método. Y el método es que cada cosa tiene una contradicción en y por sí misma. Y que por tanto lo valioso de lo que llamamos dialéctico es el carácter negativo de algo. Por eso te digo, aquí lo interesante es que precisamente los post-hegelianos, y concretamente Proudhon, Marx y Bakunin, fueron los que con mentalidad hegeliana hicieron todas las revueltas que tú puedes imaginar. Y estuvieron todos presos y tal, ¿sabes? Y no es casual que el pensamiento, aunque pop, pero el pensamiento político del siglo XXI, Chulhan, Zizek, pero también más académico, como Jameson, como Jamesleb, etcétera, son todos hegelianos, ¿cierto? Y uno puede decir, ¿y cómo son hegelianos? O se llaman hegelianos, si usted está hablando del ser, de la nada, del devenir, porque lo que Hegel está diciendo es, esto no es relevante, lo relevante es entender el método, entender la positividad de la negación, el carácter agente destructor de la negación y junto con su capacidad destructora, su capacidad o potencial creador. El texto que os pongo de Bakunin explicando, que es, insisto, de las páginas más brillantes que se han escrito en la historia de la filosofía, porque explica el método de Hegel en no más que 3 páginas, ese texto empieza, o sea, él está hablando de otra cosa, Bakunin. Y por hablar de otra cosa, dice, para esto tengo que explicarles a Hegel, porque parece que hoy no lo entienden. Y se le dedica 3 paginitas breves a explicar a Hegel y son las más brillantes. Bueno, pues ese texto en el que se ve obligado a explicar a Hegel empieza diciendo lo siguiente. Nunca las contradicciones han sido tan agudas como hoy. ¿Qué he dicho yo hoy al principio? Estamos en tiempos turbulentos, expresión de subir, y si le preguntas, Bakunin dice lo mismo. Nunca las contradicciones han sido tan agudas. Hoy las contradicciones, queremos llevar libertad, sí, con bombas. Queremos liberar a las mujeres del régimen iraní, sí, matando niñas. Nunca las contradicciones, esto lo dice Bakunin hace más de 100 años. La eterna contradicción, fijaos que estamos hablando del método dialéctico, la eterna contradicción entre libertad y no libertad ha llegado a su apogeo, dice Bakunin. Y sigue. Libertad, igualdad, fraternidad significan la destrucción total del actual orden político y social. Fíjate que lo relevante no está diciendo el ser, la nada, el devenir, está concentrándose en el carácter negativo de lo que constituye la dialéctica. Y lo de ser, nada y tal nos sirve para entender que Hegel, por un lado, Hegel sigue metido en el horizonte medieval de pensamiento, es decir, esas así llamados medievales y modernos es una visión extrínseca de la historia de la filosofía y del pensamiento occidental. Medievales y modernos se parecen un montón, están en el mismo horizonte, solo que cambian algunas cosas naturalmente. Que Hegel piense desde el horizonte de ser y nada, pues está pensando desde la creatio es nihilo, que ahora voy a eso, y por supuesto desde el esse como primer trascendental, desde el ipsum esse. Entonces ahí se nota, ¿no? Eso es lo que nosotros como historiógrafos nos tiene que interesar. Ahora, como filósofos, pues igual ya no me interesa tanto la categoría de ser de nada, precisamente porque entiendo que mi horizonte actual, el siglo XXI, ya no está en el horizonte del ser, la nada, la creación, Dios, etcétera. Pero, habida cuenta de eso, puedo entender que es de su momento y que, sin embargo, es lo que ha legado a la historia de la filosofía, no para que lo entienda yo, sino para que Bakunin, por ejemplo, dijese, la voluntad de destruir es al mismo tiempo una voluntad creadora. Esta es una frase absolutamente hegeliana, no de Hegel, sino hegeliana, de alguien que leyendo a Hegel pudo haber dicho esto y haber hecho luego lo que hizo. Y es, por supuesto, una frase también de corte marxista por ser dialéctica, ¿veis? Entonces, aquí lo relevante no es tanto ese detallismo de los contenidos, como dices tú, sino de esa forma de pensar. Ahora bien entendido, para Hegel, esos contenidos del pensamiento eh, están estructurados por la forma del pensar. No son dos cosas distintas, por así decir. No es como que está la realidad ahí y luego el pensamiento lo piensa. Es el pensamiento que, pensándose a sí mismo como forma pura, empieza a poner todas las cosas, precisamente como acabo de decirlo, desde el ser, la nada, el devenir. Pero eso, de alguna forma, es otro ejemplo, pensando, dice él, cómo serían las estructuras conceptuales puras que obedecen a esta contradicción del propio pensamiento. Por eso esas estructuras conceptuales puras, dice él, son como el pensamiento de Dios antes de la creación, antes de la Erschaffung. Para Hegel no niega el principio de no contradicción, lo que pasa es que eso es un principio de la silogística. Y eso está bien para la silogística, pero nuevamente, para Hegel, la lógica, con mayúsculas si quieres, es lo mismo que la metafísica. Y la metafísica es la conciencia de la totalidad de lo real para Hegel. Es decir,
nuevamente hemos dicho, la metafísica es el estudio de aquello que atraviesa todo. Vale, pues para Hegel ese estudio de lo que atraviesa todo es el que, es el que la propia conciencia sepa que es ella la que está atravesándolo todo. Y me permito tu pregunta precisamente para definir cómo define Hegel el método. El método es la conciencia de la forma del automovimiento interno de la lógica. ¿Veis? Qué es el método para Hegel? La conciencia de la forma del automovimiento de la propia lógica. O sea, nuevamente, para Hegel el método no es tesis, antítesis, síntesis, es cómo somos al mismo tiempo conscientes de que hay una automoción lógica, de que la lógica se automueve a sí misma. Y esto se mueve justamente mediante los contragolpes, mediante las contradicciones, etcétera, ¿vale? Pero precisamente para Hegel esto es lógica muerta, porque lo que está evadiéndose ahí, no lo dice tal cual, pero lo que está evadiéndose ahí es el tiempo. Es decir, tú no puedes decir al mismo tiempo A y no A, ¿no? Y entonces, claro, para Hegel esa lógica que estaría, vamos a decirlo así, en un tercer mundo ideal de conceptos en el que A igual a A y por lo tanto no se puede dar que A y no A y no A, ¿no? Dice, pues eso vale para la silogística, pero eso no... entonces, pues ahí está. La estructura de la realidad, por hablarlo en términos subirianos, para irnos entendiendo, la estructura de la realidad, la estructura de las cosas, aquello que las va atravesando y las va erigiendo, es el conflicto, es la contradicción, es el contragolpe. Pero eso no es algo añadido, ojo, esto es lo interesante de Hegel, que no es algo que se añada, ya está en las cosas mismas. Bien entendido que para Hegel esas cosas mismas son la razón, por supuesto. Para Marx no, pero ¿se ve? Porque en el mundo de la lógica muerta, como dijera Hegel, no hay cambio, o sea, no hay, no, o sea, de hecho, esas famosas paradojas, precisamente para respetar el principio de no contradicción, las paradojas de Zenón y este tipo de cosas de Aquiles, de la tortuga y demás, es porque falta cambio, falta tiempo. Y esas paradojas lógicas, en el sentido clásico de la palabra, solamente se resolvieron con el surgimiento del cálculo diferencial. No se resuelven con lógica, se resuelven con cálculo, que es de alguna forma, pues por así decir, un esfuerzo muy trabajoso precisamente de grandes lógicos como Leibniz, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se resolvió eso? Pues metiendo precisamente el concepto de razón de cambio, metiendo ahí el concepto de tasa de cambio, tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Ahí está. Pero eso no es de lo que está hablando Hegel. De hecho, para Hegel, incluso el cálculo está mal visto para la filosofía, quiere decir, para Hegel, porque es un método que vale para la ciencia empírica, y él no está haciendo ciencia empírica. Él no está haciendo Naturwissenschaft. Él está haciendo Wissenschaft. Y la Wissenschaft es la ciencia de la conciencia. La ciencia de la conciencia que sabe que es la ciencia, o sea, que sabe que ella es el conocimiento. Para Hegel, el conocimiento es aquel conocimiento que es consciente de que él es el conocimiento. Eso es Wissenschaft. Entonces, para un alemán, ¿no? Y entonces, claro, el principio de contradicción está muy bien para esa lógica que pues vale para poco. En cambio, la lógica como estructura de la realidad o sea, tiene como motor la negación. Sí diré contradicción, porque hay uno dice, no, para Hegel la contradicción, no, porque sí dice contradicción, literalmente, lo tengo por aquí. La Widerspruchs, ¿ves? Dice, Notwendigkeit des Widerspruchs, la necesidad de la contradicción, ¿no? Claro, dice literalmente contradicción, dice literalmente contragolpe, etcétera. Muchas formas de hablar de la negatividad. La definición del método en Hegel entonces es la conciencia de la forma del automovimiento interno de la lógica. O sea, el método es saber que la lógica misma se automueve a sí misma, mediante contradicciones, por supuesto. Vale. ¿Y qué nos dice inmediatamente después? En la fenomenología del espíritu he ofrecido un ejemplo de este método en un objeto más concreto, la conciencia. O sea, esto va por lo de tu pregunta por la paz y la guerra, ¿vale, Ezequiel? La fenomenología del espíritu, que son 300 páginas, esas 300 páginas, dice Hegel, no son más que un ejemplo, fíjate, deme un ejemplo, pues ya, toma un libro de 300 páginas, un ejemplo de el método, es decir, de la autoconciencia, de la automoción, de la lógica, es decir, de cómo el pensamiento sabe que se mueve a sí mismo por contragolpes, por contradicciones, ¿vale? Un ejemplo, la conciencia. Esto fue Filosofía Fundamental.